Muy buenos días. Aquí podemos ver los distintos mandalas de 4 puntas que estuvimos realizando. Esta vez vamos a hacer algo distinto. Vamos a mostrar cómo de alguna forma los podemos ir decorando o agregando algunos accesorios que también le dan algunas terminaciones muy bonitas. Si les gusta el video, no olviden suscribirse, háganle clic a la campanita y bueno, si quieren dejar algún comentario lo pueden hacer aquí debajo. Estas son todas las lanas que me han sobrado, ¿sí? Cada vez que iba tejiendo, lo primero que voy a hacer es tomarme el trabajo de separarlas todas por su color. Voy a encontrar de distintos tamaños. Estos son retazos de los trabajos que me han estado sobrando, así que los vamos a reutilizar, vamos a aprovechar. Vamos a hacer flecos cortos. Vamos a hacerle algo a este mandala. Este fue uno de los primeros videos que hicimos de la serie de 4 puntas. Voy a agarrar los mismos colores que usé para tejer, ¿sí? Tengo el turquesa, celeste claro, ¿sí? El blanco, el negro, nunca falta. Le voy a agregar una especie de flecos en todas las puntas. Mido más o menos cuánto va a quedar. Va a salir unos 3 centímetros, así que siempre le vamos a dar un poquito más para tener el margen. Los voy a hacer de 8 centímetros o un poquito más. Acá ya obtuve 4, pero bueno, yo tengo que vestir las 4 puntas, así que voy a aprovechar a hacer unas cuantas más. Mínimo 8, ¿sí? Cosa que puedo utilizar 2 por punta, pero más rellenito siempre queda un poco más lindo. Vamos a hacer lo mismo con los demás colores. Vamos a cortarla en promedio, porque después eso igual hay que emparejarlo. Aquí ya los tengo todos cortados, así que lo que voy a hacer es ir trabajando en todas las puntas. Lo voy a doblar por la mitad, ¿sí? Junto a las dos puntas. De este lado me queda un arito y lo paso por esta abertura, ¿sí? Las dos puntas las paso por dentro del rulo que me quedó. Y ahí quedó el lacito hecho. Simplemente tiramos un poquito hacia abajo. Y continuamos con la otra. Sobre la misma varilla, pero del otro lado. Colocamos la siguiente. Pueden poner 2 de cada lado, de este color, ¿no es cierto? En este caso yo voy a continuar con las otras puntas y después con los siguientes colores. Yo en este caso voy a completar acá las puntas. Le puse simplemente uno de cada lado. Pueden ponerle un poquito más. Voy a hacer lo mismo con este color. Ahí está. Siempre al lado de la que colocamos anteriormente. Y en las 4 puntas lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Acá con el blanco le voy a poner 2 de cada lado. Y así con todos los colores. Muy bien, acá ya están colocados. Ahora esto lo vamos a como peinar así con las manos un rato para que queden todas iguales. Ahí se forma como un corazoncito. Ahora con una lana negra vamos a juntar las puntas. Esta es una forma de enlazarlas. Hay distintas, ya las vamos a ir viendo. Paso las puntas por el rulito. Sujeto bien todas las lanas, ¿sí? Para que ninguna se mueva ni se salga de su lugar.
y voy bajando el lacito que hice y voy apretando, ¿sí? Mientras voy acomodando, ¿sí? Fíjense que yo el lacito igual lo estoy dejando sobre la varilla, ¿sí? O sea, estoy apretando las lanas sobre la varilla, no lo hago debajo. Ahí comienzo a dar algunas vueltas, ¿sí? Para afirmarlo y para darle un poco más de contorno. Ahí simplemente pueden pasar la lana y hacer un nudo. Yo lo que voy a hacer es las cruzo entre ellas y ahí ya les cambio de dirección. Y va una para cada lado. Esa es otra forma también de enlazar. Ahí doy vuelta el mandala, hago un nudo sobre otro. ¿Sí? Le voy a hacer 3 nudos. Cortamos la lana con la aguja de crochet, ¿sí? Con un palito o lo que tengan, simplemente escondemos la lana que quedó del nudo. Acomodamos cada una de las lanas, las vamos tirando, ¿sí? Las acomodamos para que queden prolijas, que ninguna quede muy floja o alguna demasiado apretada más que las demás. ¿Ven? Así ha quedado. Ahora vamos a recortar los flecos para que queden más o menos parejos, ¿sí? Los peinamos un poco con la mano. Después esto, si quieren, lo pueden peinar con un peine así con dientes gruesos, que no sea tan finito, para que queden más deshilachadas las lanas. Primero hay que desarmarlas, eso después en algún momento capaz que lo vamos a ver también. Vamos a repetir esto mismo en las 4 puntas y algo así nos ha quedado. ¿Sí? Yo lo hice bastante sencillo. Acá se forma como una especie de corazón. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo un poco más largo, ¿sí? Lo mismo que acá, pueden rellenar con un poco más de lana. Queda muy bonito. Este quedó sencillo, pero pueden variarlo de la forma que ustedes quieran. Acá voy a hacer otro también súper sencillo y con lazos cortos por ahí, que es lo que quedan, son retazos chicos. Vamos a utilizar este mandala que ya tejimos. Acá arriba les dejo el link del video de cómo realicé este mandala, por si alguno quiere hacerlo. Vamos a utilizar la misma gama de colores que tiene el trabajo. Vamos a rellenar toda esta parte y toda la vuelta. Yo ya los tengo cortados. Vamos a ir rellenando primero esta parte y esta. Siempre vamos a partir del centro hacia el lado de las varillas y del color más oscuro al más claro. Vamos a comenzar con el negro. Las lanas las corté de 4 centímetros más o menos. Doblamos la lana por la mitad, ¿sí? Juntando las puntas. Pasamos el rulito por debajo de la lana negra. Y ahora vamos a pasar las dos puntas por dentro del rulo, ¿sí? Como hicimos en el mandala anterior. Y ahí nos queda la lazada. La vamos a llevar bien pegado de este lado a la línea negra. Ahora vamos a repetir. Pasamos las dos puntas por dentro del rulo. Si hacemos la lazada, la llevamos bien pegadita a la que hicimos recién. Bien, vamos a agregar una tercera línea negra. Vamos a hacer lo mismo, pero de este lado, como si fuera un espejo. ¿Sí? Pusimos 3 líneas del lado izquierdo, contando desde el centro. Y ahora lo vamos a hacer, pero del lado derecho. ¿Sí? Vamos a poner 3 de color negro.
juntamos y apretamos un poco para que quede más relleno. Y ahora vamos a repetir lo mismo con todos los colores del degradé. Vamos poniendo a medida que se vaya llenando, digamos, depende del grosor de la lana que estén usando y demás. Le pueden poner 3, 4, 5 del color que ustedes gusten. Si lo quieren más clarito le pueden poner más de los colores blancos. De esta forma nos queda. ¿Sí? Yo a algunos le agregué un poquito más. Ahora los peinamos un poco con el dedo para que queden planitos. Yo lo marco con una regla. Corto más o menos el excedente. Esto es para sacar el grueso, digamos. ¿Sí? Lo abro un poquito. Peino y sigo peluqueando. Muy bien, esto lo vamos a repetir en todos los lados. Así nos ha quedado. Me parece que el mandala ha cambiado un montón. Me gusta cómo quedó el resultado. Súper sencillo, con retazos. Es un rato nada más. Como verán, se pueden hacer muchísimas cosas. Es cuestión de agregar más, poner menos, cambiar los colores, ir de más claro a más oscuro en vez de más oscuro a más claro. Eso se los dejo a su imaginación. Gracias por haberme acompañado y bueno, los espero en el próximo.